como un resumen. como tu experiencia con el proceso, que pues me gustaría saber tú cómo ves mercadeo cuántico, cómo lo puedes utilizar, cómo puede aportar de aquí para adelante pues en tu trabajo, cómo lo puedes incorporar con el resto de cosas que tú haces. Si quieres, préndeme cámara para poder, Claro. para poderte escuchar. Segundo, lo estoy conectando. Exacto. Ahora sí. Listo. Muy Sí, bien, Javier. claro que sí, profe, con gusto, pues me gustaría de pronto pues brindarle como la experiencia porque digamos que fue desde, hablemos desde la primera rúbrica hasta la tercera, fue una evolución, ¿no? La perspectiva que uno, con la que uno inicia, digámoslo yo que podría definirlo como algo cuadrado, ¿sí? Como de pronto algunos conceptos, algunos ámbitos que uno de pronto tenía en mente, pero a medida que uno fue incorporando todo el proceso, como que esa mentalidad hacia el tema del análisis de X o Y actividad, en este caso nosotros elegimos un evento de innovación en el municipio, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, esto es así, logística, el tema de presupuestos, el tema del personal, el tema de equipamiento, bla, bla, bla. Muy cuadrado el tema, muy, muy cuadrado el tema. A medida que fuimos como profundizando e ir incorporando esos lineamientos que aparecen en la rúbrica, esa perspectiva iba cambiando, iba evolucionando, como también nuestro trabajo o el análisis de nuestra actividad o nuestro evento fue cambiando. Inicialmente, por ejemplo, nuestro evento era focalizado en un tema netamente en línea. Después fue evolucionando, ya pasó a ser un tema mixto, tanto presencial como virtual. Ya después, más adelante, comenzamos a incorporar el tema de lo que fue analizar el entorno que este evento tenía, el tema de lo que son la competencia, cómo es la competencia con respecto al servicio que nosotros ofrecemos, qué es lo que nosotros podríamos para generar una competitividad sana y pues obviamente garantizar que esta idea inicial pues surgiera, no se quedara estancada. Lo otro, el tema de que para poder hacer eso había que generar el tema, por ejemplo, de los aliados, los partners. Uno a veces, uno solo no puede de pronto generar soluciones a algo, sino a veces uno tiene que pedir, o más que pedir ayuda, acompañamiento o tener esa persona o esa entidad que me pueda a mí fortalecer eso que tengo como debilidad y poderle dar al cliente la solución a la necesidad que tiene. ¿Sí? Pues así como le comentaba paulatinamente, como cambió nuestro pensamiento, cambió nuestra idea de negocio. Fue o evolucionando paralelamente a nuestro análisis. Obviamente eso que me deja a mí, independientemente, estoy dando un poquito atrás el tema de la idea, sino más el concepto o la mente o la perspectiva que uno debe tener, independientemente de la finalidad que uno vaya a hacer, un proyecto, un trabajo, una idea de negocio, lo que sea. La idea es tener esa mente abierta para poder analizar como todos esos entornos realmente. A mí me impactó mucho eso porque, como le digo, yo era muy cuadriculado en ese tema. Era hacer de cuenta un Excel, esto, y listo. Pero ¿y el análisis? ¿Y el por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí? Aparte, pues todo evoluciona y uno tiene que evolucionar con ese proceso. Estar en el presente, pero pensando en el futuro, analizando todo ese entorno. ¿M? Digamos que, Ok. como que a grandes rasgos, esa era como lo que de pronto puedo compartir. Obviamente hay muchas más cosas que de pronto se me están como saliendo, pero quería ser un poco más global, no tan específico el trabajo, el proyecto, mi proyecto era esto, no. Quería como
socializar la idea o la enseñanza o las conclusiones que me dejaron a mí. Y eso realmente me dejó fue marcado. No, ya no estamos hablando de una actividad X, sino lo que yo puedo hacer con diferentes actividades. Cómo las puedo desarrollar. Qué bien, qué bien, qué bien, Javier. Aquí estoy tomando nota sobre las cosas que tú hablas, ¿cierto? Como, sí, como incorporar el enfoque de la multidisciplinaridad, que fue lo que a ti te llamó la atención, Sí, ¿sí? señor. Otra cosa importante, y pienso que es como la columna vertebral, Ujú, saber trabajar en equipo. correcto. Las perspectivas que tiene una sola persona de pronto no llegan hasta tan allá como lo llega la perspectiva de un conjunto de personas que hacen un mismo análisis. Exacto. Eso, ¿No? eso es una de las fortalezas. Sí, señor. Sí, quién me podría hablar de la organización virtual? ¿Qué es ese concepto que comentamos? Si es algo, sí, qué tan nuevo es para ustedes ese entorno, ¿cierto? El proceso de construir una organización virtual, que esa era, digamos, una de las etapas claves del proyecto al inicio, y obviamente emprender a partir de allí, ¿cierto? Cómo construir un equipo de trabajo virtual, ¿cierto? Y a partir de un equipo virtual, cómo poder formular un proyecto, un equipo y desarrollar, por ejemplo, un evento, un negocio digital. ¿Quién podría decirme algo sobre eso? Profe, una cosita, tengo unas compañeras que no han podido ingresar, que no ha dejado autorizar la entrada a la plataforma. Correcto. Aquí estoy admitiendo personas. Correcto. Sí. ¿Quién me podría decir algo sobre eso? Buenas noches, profe. Yo estoy levantando la mano, no sé si lo ves. Dale, dale. Ya, ya irá. Sí, claro. Dale. Sí, señor. Prende tu cámara. Pues según lo que espera mi profe, a ver si puedo, porque estoy desde el computador y la cámara casi no está bueno. Ujú. Va a venir desde el celular también. Ok. Ya, Excelente. buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues ya hablando del trabajo en equipo, en un equipo virtual. El Internet definitivamente llegó para quedarse, la inteligencia artificial y toda la nueva era virtual desde la pandemia llegó para quedarse. Y con respecto a eso y a lo que trabajamos durante el curso de dirección estratégica, pasar de un paradigma clásico donde el líder es solo una persona que estructura toda una organización y desde ahí se toma el mando de todas las decisiones y todo, y tener un equipo virtual, pasando a un paradigma cuántico donde socializábamos qué íbamos a hacer, socializábamos las decisiones que íbamos a tomar, la estrategia que íbamos a desarrollar, el plan de acción que íbamos a hacer para desarrollar los trabajos y la idea que íbamos a presentar. Pues fue muy chévere, fue muy cómodo, cada uno desde su espacio podía tomar la disposición de los tiempos que tenía para organizarnos entre todos y realizar las reuniones para desarrollar las actividades que se proponían durante el desarrollo de la materia. Fue algo bastante interesante, no tener como un líder y un foco, sino que un equipo cuántico donde cada uno sí tenía sus competencias y tenía sus virtudes, pero entre todos nos equiparamos, nos unimos y desarrollamos esa persona al final que entendimos ya de todas las actividades como un todo, de que era el líder del equipo, que era pues alguien generado con todas las aptitudes y capacidades de todos. Qué Esa. bien, Jair. Muy interesante lo que estás diciendo, ¿cierto? Fíjate, entonces, a ver, es un cambio de paradigma. Tú lo dijiste muy bien, un cambio de paradigma, ¿cierto? Creo que en eso nos estamos identificándonos. Es hacer transformación. Básicamente es una transformación, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la transformación digital es mucho más que software, es mucho más que internet, es incorporar una cultura nueva, ¿cierto? Aprender una cultura nueva, ¿cierto? Incorporarla y movilizarnos todos en función de una nueva metodología, una manera nueva de hacer negocios, mm, una manera nueva de conocerse, de relacionarse con personas,
de manera profesional, ¿cierto? Un nuevo esquema organizacional, ¿cierto? ¿Quién me podría decir algo acerca de los recursos estratégicos, o sea, el trasfondo de las redes sociales? ¿Quién me podría decir algo que le haya aportado mucho este proyecto Sí, hablar de redes acá? sociales. Como necesito que me tengas a Martín porque no he ¿Sí? leído. Por ahí escucho a Richard. ¿Richard? ¿Sí? Ya, profe, ya es que estaba ingresando a clases ahora, qué pena. Sí, dale. Dale, habla. Entonces, prende cámara para poderte ver todos. A ver. Sí, básicamente me interesaría, pues sí, que alguien me pueda hablar algo sobre el trasfondo estratégico que tienen las redes. ¿Ustedes cómo lo ven desde ese punto? Profe, pues realmente, Santiago, aquí también presente, Dale. realmente me pareció muy interesante toda la connotación y cómo empieza este emprendedor desde presentar el producto, el servicio o bueno, como tal su emprendimiento a la familia y luego va empezando a escalar poco a poco dentro de los recursos y dentro de conocerse dentro de ese sector en el que está, ¿no? Lo digo porque yo también soy emprendedor, tengo una hamburguesería artesanal desde hace más o menos unos 6 años, 7 años, y realmente no sabía de esto, no sabía de estas redes y cómo se conectan, pero fue muy interesante porque así fue realmente como empezamos. Nosotros empezamos como mostrándole a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros allegados. Después, volviéndonos cada vez más conocidos en el sector y luego ya empezando a conectar con personas, con alianzas, inclusive hasta con creadores de contenido, de otro tipo de cosas, pero cada vez llegando a mercados diferentes y cada vez llegando a personas muy diferentes a las que con las que empezamos, que eran nuestra familia y nuestras amistades. Entonces realmente me pareció muy interesante, pues porque me veía mucho en ese caso y la verdad pues ni siquiera lo había leído y ni siquiera había tenido como información acerca de lo que nos suministró en la lectura. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Claro, qué bien. Tú te viste ahí como el sujeto ahí que, cierto, que inicia su emprendimiento. Sí, Sí, empieza pues con lo que puede empezar, cierto, con la gente que conoce y a medida que empieza a descubrir, cierto, nuevas cosas, esa es la evolución social del emprendedor. Básicamente eso es lo que de eso se trata. Esa es la evolución social del emprendedor. Entonces, a donde queremos llegar también es, como al final se trata es de crear el emprendedor global, ¿cierto? El concepto del emprendedor global, pues ahí es donde articulamos el tema de las redes sociales digitales, ¿cierto? Entonces, una digamos que la transición de lo que yo hablo es de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Y es básicamente esto lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque para las redes es un negocio la globalización, ¿cierto? Y para nosotros la globalización es un negocio, ¿sí? Entonces nos estamos entendiendo como, es como una necesidad mutua que hay, ¿cierto? Entonces esa es básicamente la unión que se da entre ambas características que son súper importantes. Y eso, ¿quién me podría decir algo acerca del tema de la innovación? Porque cuando uno se relaciona de esta forma entre un grupo de personas y aprende a comunicarse como estratégicamente, un paso natural es la innovación. O sea, la innovación se da es con comunicación, ¿cierto? Cuando hay comunicación y la comunicación es profunda, hay innovación, ¿sí? Entonces, esto también despierta, la idea es despertarles a ustedes esa capacidad de diferenciarse, ¿cierto? Entonces, allá es donde queremos llegar, es entenderla, identificar los recursos estratégicos, fíjense en las conclusiones que tenemos en el aula y orientando una comunicación continua en un equipo para poder crear una ventaja competitiva, ¿sí?
una creación de una ventaja competitiva. Y eso no debería ser algo difícil de lograr. Es algo que se da de una manera natural. Se da de una manera natural. Yo cuando empecé con este proyecto era una clase más y ahora se volvió otra cosa muy diferente. Ya es como una, ¿cierto? Una cosa que nos trae, o sea, es una fuente de creatividad para mí, ¿sí? Porque yo saco cosas cada vez que ustedes presentan y hacen, y obviamente pues también ustedes están encontrando algo nuevo que se ha profundizado mucho, ¿cierto? Entonces esa parte, sí, o sea, para mí es interesante entre más, ¿qué digo yo? Entre más retroalimentación yo reciba sobre lo que ustedes hayan experimentado, es lo que quiero dejar consignado, ¿sí? Que ustedes, me gustaría que alguien me dijera, mire, yo cuando entré aquí tenía esta idea y hoy tengo otra idea muy diferente y algo me ha cambiado. En este punto, yo siento que esto, ¿cierto? Desarrolló, tiene digamos, el potencial de desarrollar una habilidad concreta para mí y algo con lo que yo me puedo quedar y seguir aplicando en el futuro, ¿sí? Me gustaría que alguien me dijera eso, alguien que pueda pensar en una característica que fuera como de ese estilo. ¿Quién podría decirme algo acerca de eso? Pues Profe, Dale, ¿quién hay por ahí? dale tú, dale ok. tú, César. Listo, buenas noches. Bueno, digamos que adaptándolo un poco a la realidad y cuando iniciamos la asignatura, ¿sí? Que empezamos a definir el paso a paso de que fue la identificación y cuando usted decía el sujeto que falta, y uno muchas veces no decía, pero ¿quién es el sujeto que falta? Incluso empezábamos, somos cuatro integrantes, ¿quién falta? Y es ese sujeto que no se puede ver. Sí. Entonces, aprender a identificar eso, digamos que genera o marca una diferencia. Hay un diferencial y el conocer el paso a paso de lo que es un emprendimiento, porque muchas veces en la creación, por ejemplo, en la rúbrica 2 que estaba la creación de los objetivos, en la visión y la misión, que uno muchas veces lo ve como un poco relevante, el enfocarse y el sacar esas estrategias va generando como despertando como cierta motivación. Y va descubriendo uno, va identificando esas estrategias. Cuando veía, por ejemplo, el video de lo del mercadeo cuántico, que decía, esto es un mundo de posibilidades, ¿sí? Y de eso se trata, del mundo de las posibilidades que aprovecho yo de los compañeros, porque es que de pronto yo investigo algo, pero lo que a mí me motiva, de pronto a uno de los compañeros no. Entonces es aprender a enlazar y a llegar a esos acuerdos y hacer esas estrategias para que el negocio al final funcione o ese proyecto o esa estrategia de negocios que se está desarrollando. Entonces, creo que no es lo mismo, no estamos en el mismo paso en el momento en que entramos a hoy. Y pues enlazando el paso a paso de, pues, de todo lo que nos hemos aprendido en este proceso. Ah, qué bien, César. Ese es un muy buen testimonio ahí, ¿cierto? Usted lo dijo muy bien, o sea, usted dijo eso de pensar en el sujeto que falta, pero el sujeto que no vemos, ¿cierto? ¿Sí? No es el sujeto que no existe, sino que existe, pero no lo vemos, ¿sí? Como Mickey Mouse, él existe, pero no es real, ¿sí? Entonces, o sea, está ahí, pero no está, ¿sí? Entonces, es muy importante eh, eso porque eso integra el pensamiento complejo. O sea, el pensamiento complejo era una de las partes más importantes de enlazar acá, porque ustedes van a seguir viendo esto y aprender a pensar, entender qué es el pensamiento complejo y dos, cómo relacionarlo con la gerencia, ¿cierto? Porque un gerente tiene que aprender a tomar decisiones en la incertidumbre, ¿sí? Un gerente, un alto gerente debe tomar decisiones en la incertidumbre. Entonces, ese ejercicio de observar el invisible es pura incertidumbre, o sea, es pura incertidumbre. Pues esa es la formación que busca ese ejercicio del sujeto que falta y agregarle a eso que el origen de la estrategia es poner esa persona, ¿cierto? Que existe pero no es real, ponerla a hacer algo por sí sola, pues ponerla a tomar decisiones, ¿cierto? A crear una misión, una visión
porque al final es esa persona subyacente la que tiene que tomar decisiones. Nubia, ahora sigues tú. Dinos algo, dinos qué tenías para decir ahora sí. Esto está muy bien. ¿Mm? Profe, buenas noches para todos. Yo creo que me quedo con el tema de la innovación basada en la comunicación que se da paso a paso con el equipo, porque para ser muy sincera, yo soy poca creativa, o sea, algo que me dicen, ¿usted es innovadora? No, yo no soy innovadora. A mí me gusta, digamos que más la organización, el tomar algo y darle una forma, pero de ser creativa no. Entonces ya cuando todos nos sentamos y comenzamos a trabajar en una idea, y como decía ahorita Javier, comenzar desde cero y comenzar con algo muy básico, pero ya ver una tercera rúbrica donde se convierte en todo un proyecto gigante y que sale de simplemente conversar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Opino yo? Y llegar a acuerdos, ¿no? Porque pues obviamente hubo muchos desacuerdos, me parece, no me parece, no estoy de acuerdo, y llegar a esos acuerdos y decir, oye, sí, con esto podemos trabajar y de ahí salir algo innovador, eso creo que es lo que me llevó de una manera que impacta mi vida, este trabajo que hicimos en esta materia, ¿sí? Obviamente con todas las aristas de todo lo que vimos del relacionamiento, de todo lo que vimos de los tipos de capital, el tema de las redes y demás, pero es coger dos, tres personas y llegar a sentarse a cambiar una parte de su vida para que ese propósito se logre, ¿sí? Eso me pareció genial. Ah, qué bien, qué bien. Me encanta eso, Nubia, que tú lo has dicho así. Sí, fíjese que esto no se los enseñé yo, o sea, esto es sencillamente una estructura que existe y es una estructura que es una cosa que es la vida real, ¿cierto? Es la vida misma la que a uno lo lleva a generar estas experiencias, ¿cierto? Y lo que vale de esto, lo que vale de una educación de estas es la experiencia por la que ustedes están pasando. ¿Sí? Llevar este tema de la virtualidad a otro nivel, ¿cierto? La virtualidad no es solamente para hacer scroll con el celular y mirar y mirar y mirar, sino un momento, ¿quién hay del otro lado? Y empecemos a sacar valor, ¿cierto? Y empecemos a sacar valor y empecemos a generar, ¿cierto? M- mucho, mucho que podamos hacer eh, para el futuro, ¿cierto? ¿Qué me dice Javier? Yo que Javier levantó la mano. Gracias, Nubia. Estuvo muy bien. Me gustó mucho lo que acabas de decir. Javier, dale. Profe, profe, muy buenas noches. Sí. Bueno, pues a mí, inicialmente, pues cuando hablamos de planeamiento, de planeación estratégica, pues obviamente yo tenía otra perspectiva diferente en vista de que, pues, bueno, no sé el profesor hasta qué punto tenga conocimiento, cómo se planea pues yo soy ex militar, ¿sí? Y para cada nivel del planeamiento, hay un tipo de procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo que estuve hasta el nivel táctico, pues se hacía una serie de pasos para la toma de decisiones en el nivel táctico, en el nivel operativo, pues así también se llama así, el procedimiento para la toma de decisiones, ¿sí? Y todo era para eso, para a lo último tomar una decisión y pensé que de pronto había como un ABC también para en este caso direccionar una empresa. ¿Sí? Obviamente aquí se da cuenta uno que cuenta con un equipo que le ayuda a uno a tomar decisiones. Sin embargo, pues obviamente pensé que iba a ser así. Me voy obviamente con otra perspectiva de decir, hay que tomar las decisiones en conjunto, hay que mirar las capacidades del grupo que uno tiene pues obviamente sigo de pronto, la verdad, pues, yo sé que el tiempo es muy cortico con muchos vacíos porque es que las estrategias son miles, demasiadas, ¿sí? Y obviamente le toca a uno buscar muchos caminos para tomar direcciones estratégicas claras y para que sean realmente eficientes a la hora de implementarlas en una empresa. Sí, qué bien.
Qué interesante eso, Javier. Sí. Usted lo ve en la parte estratégica y es que fíjese que la rúbrica 2 es pura estrategia. Y esa es realmente la única que realmente es enfocarse en construir estrategia. La rúbrica 2 que es básicamente el núcleo de qué es creación estratégica. Y fíjese que es poco. Lo que nosotros hablamos aquí uno puede llegar muy lejos con unos conceptos muy básicos. Sí, yo antes cuando empezaba con esto de la planeación, de la enseñanza de esto, yo pensaba que había que meterse 4 capítulos de un libro de estrategia en una clase y 4 en la segunda y 4 en la tercera y al final construir un árbol ¿sí? de teoría sobre estrategia y al final no salía nada de ahí. Al final no salía nada de ahí. ¿Sí? Entonces empezamos a mirar lo mejor de todo. Miramos qué se puede sacar de acá, qué se puede sacar de acá. Tratemos de construir un modelito así de grande, pero que se lo pueda uno taladrar en la cabeza a cada uno. Mire, esto es, construya un equipo, entienda que es un equipo, porque el pensamiento gerencial es en equipo, ¿cierto? Encuentre quién hay dentro de ese equipo, qué es lo que motiva a ese equipo a moverse. Si usted quiere reunir unas personas, ¿dónde los ponen? ¿En dónde despierta la chispa a esa gente y se pone a trabajar en algo y que les guste? Y ahora sí, entonces, ¿a dónde los quiere llevar? ¿Y cómo? Y entonces ahí viene ya la acción estratégica y las políticas. ¿Sí? Eso es increíble. Y ahora aproveche, ¿cierto?, el caudal de las redes sociales humanas para que entienda cómo son las redes sociales humanas. Y ahí le pusimos el ejemplo de los emprendedores en Bogotá y luego hacer analogía con las redes sociales digitales, porque pues un emprendedor ¿cierto? Pues un emprendedor hoy en día tiene que estar metido en eso, ¿cierto? Los emprendedores tienen que entender cómo funciona este mundo de las redes sociales digitales también, ¿cierto? Porque es el mismo trasfondo, es el mismo capital humano, es el mismo capital estructural y relacional, es el mismo. Yo estudio las redes sociales y yo cada vez veo que esto es sencillamente o sea, es un mundo que se lo llevó porque lo interpretó muy bien, o sea, su saber interpretar cómo funciona, ¿cierto? La relación entre individuos y construyen tanto valor y llevarlo al mundo digital, ¿sí? Entonces, por eso es que me gusta enseñar las redes sociales desde este punto de vista, como el origen de qué son, cómo funcionan, qué hay debajo de todo lo que vemos, ¿sí? Cuando uno tiene claro eso, uno puede crecer muchísimo como emprendedor en las redes. ¿Quién me podría decir algo más acerca del tema, de pronto, qué les digo yo? ¿Sí? Mm, Como de la interpretación de la información, ¿cierto? Eh, de pronto los datos, de pronto los resultados, ¿sí? La idea es interpretar los resultados del entorno y generar un diagnóstico y construir una diferenciación y una ventaja competitiva. O sea, ¿quién me podría decir como esa, si hay algo en que pueda decirme, mire, los datos nos dicen esto y nosotros decidimos hacer esto o esto otro y decidimos crear una ventaja, diferenciarnos de esta forma y así crear una ventaja competitiva? ¿Alguien podría decir algo sobre eso? Porque aquí veo a varias personas que pues estamos acá. Sí, creo que ya Profe, todos yo estamos. más que de pronto Jessica. opinar sobre las cosas, sí, quería complementar un poquito lo que estaban hablando sobre como la perspectiva que uno tiene de la materia, Ujú. porque en el momento en que también empecé a recibir la información, yo pensaba lo mismo que usted decía ahora. Creo que voy a consumir cuatro y así, pero creo que en la medida que se fue desarrollando la actividad, el comportamiento era completamente diferente y uno empezaba como a sincronizar o a crear como ese hilo conductor del que hablábamos en algún momento, de lo que estábamos viendo con lo que estábamos construyendo y también llevándolo un poco al escenario laboral real. Yo trabajo para una compañía y en la medida que íbamos construyendo los informes, yo decía, esto es lo que hago día a día, o sea, esta situación que estoy planteando acá, ya la empresa para la que trabajo la construyó, trabajó en eso, hicieron el ejercicio práctico de construir cada uno de estos capítulos para al final tener la organización que tienen hoy día.
Y creo que eso pues también se podría conectar con las ventajas y las desventajas que al final se tiene en el desarrollo del ejercicio. Identificar qué tengo yo bueno, qué tengo yo malo, qué hace que me sirva o qué hace que no me sirva y cuál es el entorno con el que estoy compitiendo para al final poder destacar o no destacar esas ventajas y utilizarlas a favor o mejorarlas, básicamente mejorar. Gracias, Jessica. Eso que tú dices, para mí súper valioso, porque tú estás diciendo, sí, no se trataba sí, de llenarse de una cantidad de teoría, sino aplicar algo y vivirlo, sí, experimentarlo, ¿cierto? Y tú me dijiste ahí algo clave, ¿no? En tu trabajo, pues es que esto es lo que yo hago, ¿sí? Este tipo de análisis o sea, y todos en un trabajo estamos es metidos negociando todo el tiempo con los compañeros y con los clientes, todo el tiempo necesitamos llegar ¿sí? A entendernos, a superar conflictos, ¿cierto? A alcanzar un consenso, a crear, a lograr objetivos, eso es de todos los días, ¿sí? Entonces, y entonces entendamos la estrategia ahí. Entonces, lo interesante de esto es que el pensamiento complejo es el pensamiento de todos los días, es el pensamiento de la realidad, es el pensamiento que es el conocimiento es que está totalmente experimentado, es toda la experiencia, mejor dicho, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que yo quería, pues, escuchar de ustedes y sobre todo que me doy cuenta de algo, ¿no? Que una veces no se toma el trabajo de escucharlos lo suficiente y cuando uno los escucha, pues sí, el que más aprende es uno, ¿no? Porque pues se da uno cuenta que ustedes tienen capacidad, la tienen toda, de hacer, mejor dicho, sí, lo que pasa es que a veces el contexto que nos reúne aquí es complejo, es limitado, porque estamos cada uno de un lado del otro. Entonces, por eso a mí me gusta eh, tratar de que por lo menos ahora, al final, sí podamos hablar. Una vez ya sale un poquito como uno cuando está metido en una clase, pues está metido es como con la entrega que viene y la responsabilidad de entregar y la evaluación y terminar una asignatura del lado de ustedes y del lado mío, ¿sí? Porque es una responsabilidad. Pero a mí me gusta siempre esto, ¿sí? Como llegar a un punto, por ejemplo, como ahora, donde ya entregamos, ya estamos entregando, ya ustedes el lunes están en otra asignatura y yo en otra, y de poderle dar este cierre donde podamos hablar ya como ejecutivos que ustedes son, que pues manejan una cantidad de cosas. Es que enseñarle a los adultos es muy complicado. Eso es imposible, mejor dicho. ¿Qué le voy a enseñar yo a ustedes? Pues yo qué les voy a enseñar. Cada uno de ustedes están en una actividad profesional donde podrían darle clase a cada uno de nosotros. Porque uno se va especializando en una cosa, ¿sí? Se va volviendo bueno en un tema y domina un lenguaje que nadie más conoce, porque estamos en una dinámica de todos los días. Entonces, pues eso para mí es lo que hace que esto sea un programa gerencial. Cuando nos podemos reunir así y podemos decir, mire, aquí vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Ese es el pensamiento, ese es el design thinking, ¿cierto? Así fue como Steve Jobs construyó Apple, ¿sí? A punta de brainstorming, o sea, a punta de prueba y error, a punta de... ¿El qué hacía? Él le decía a sus ingenieros y a sus ejecutivos, vámonos para una finca un fin de semana, pedimos una pizza, ¿cierto? Y le entregaba a todo el mundo unos post-it, esos papelitos de colores, y en un tablero, y entonces votemos ideas. ¿Qué hacemos? Entonces salía el uno y pegaba una, salía el otro y pegaba otra, y pegaba otra, y pegaba otra, lo que se nos ocurra. Después pasaba otro y organizaba ideas, ¿sí? Después pasaba otro y las ponía como por temas, bueno, iban armando eso, pero primero era espontáneo. Primero era espontáneo, ¿sí? Y después alguien empezaba a darle sentido a todo y al final decían, oiga, esto se podría hacer, mire, esto se podría hacer. Y los casos fueron increíbles. El caso de la integración ¿cierto? La creación básicamente el rediseño de los computadores que le hizo Apple a todo, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien quisiera decir algo más como para darle un cierre a todo esto y pues ya Profe, terminar? hola, por aquí. Sí, te escucho, Ana Paola. Bueno, eh, bueno, ya haciendo un recorderis de todas las actividades que hemos hecho durante el Ujú. curso, me llamaba mucho la atención
la primera actividad del foro, donde teníamos que colocar como las características de los miembros del grupo. Entonces, pues personalmente a mí me pasaba y yo decía, por eso, ¿para qué si son personas que yo no conozco? ¿Cierto? Entonces, eh, o sea, ¿yo de qué voy a hablar de esa persona si no nos conocemos ni sé cuáles son, digamos, su personalidad? Y ya luego, con el transcurso de los días, ya nos hablábamos, cada uno pues tiene su perfil profesional. Eso también es bastante curioso porque nosotros en el pregrado, todos somos, en mi caso, todos éramos ingenieros, pero aquí tenemos otras profesiones y todos piensan diferente, y todos dan su aporte desde su punto de vista. Entonces, eso sí me pareció bastante curioso. O sea, yo decía, ¿eso para qué? Pero viéndolo desde el punto gerencial, me pasa de que en mi trabajo tengo que tener relación con diferentes personas y todos ejercen una labor diferente. Ujú. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver cómo me comporto ante esas personas y qué características o qué habilidades destaco de esas personas, quienes no me benefician para lo que yo quiero lograr. Qué bien. Entonces, pues a raíz de todo eso, entonces, y a raíz de las clases que ya hemos visto, en mi trabajo me pongo en esa posición. Busco como ubicarme en una posición donde yo pueda ver todo de manera general y ya no algo específico. Anteriormente me centraba solamente en la parte técnica, en la parte de ingeniería, pero como me proyecto como una alta gerente, yo ya tengo que ver las demás especialidades en qué me benefician. Eso por un lado. Eh, lo otro es el tema de las redes sociales. Y con las redes sociales, eh, digamos que es bastante llamativo y es algo que no todo el mundo está valorando de la medida que, o para lo que sirven las redes sociales. Entonces está, por ejemplo, que si yo emprendo mi negocio, no necesariamente tengo que tener un local donde pago un arriendo y que esté ubicada sobre la avenida más transitada de la ciudad, ni el más bonito. Ese tipo de cosas yo las puedo hacer a través de una plataforma Claro. y puedo tener muchas más visibilidades que las que puedo lograr a través de ubicarla sobre la avenida principal de la ciudad. Excelente, sí, así es. Ese sería mi aporte propio. Muy, muy interesante, muy interesante. Así lo dices muy bien. El reto sí es construir pensamiento gerencial. El pensamiento, digamos que el pensamiento estratégico a nivel gerencial es en equipo, ¿cierto? Ya no estás pensando cuando uno es, ¿cierto? Como el gladiador, ¿no? Yo me echo todo al hombro y yo lo saco solo, yo puedo. Sí, pues resulta que eso está bien cuando usted es el que le dan las órdenes, pero cuando usted es el que tiene que generarlas, usted tiene que es mover a su gente. Y eso es lo que ustedes están formándose en este momento para hacer. Ustedes tienen que saber motivar a todo el mundo. No hacer, sino motivar y poner a los demás a que hagan cosas. ¿Sí? Entonces, ese es ese, por ejemplo, ese es un paradigma ahí que toca romper completamente. Ustedes sean, por eso ustedes van a ver aquí que algo transversal acá es la comunicación. La comunicación escrita, verbal, por videoconferencia. Ustedes tienen que ser, o sea, la comunicación tiene que ser impecable, impecable y orientada a construir todo el tiempo, ¿sí? Porque es lo que realmente hace digamos que el ser humano no es poderoso porque sea más inteligente, sino porque sabe comunicarse, ¿sí? Entonces uno puede construir muchísimo cuando entiende esa fortaleza que tenemos todos y lo tenemos que explotar. Bueno, vamos a ver que alguien más hable que esto está. Yo veo a Manuel, luego veo a Lady y luego veo a Laura. Entonces, si quieren, hablen ustedes tres, hablen en este orden que los vi salir y seguimos. Pues sí me gustaría escucharlos, aunque sea pues, a los que más se pueda. Manuel, sigue. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, Sí, pues digamos que también yo al principio veía esta materia, digamos, como dirección estratégica, yo era como, prende tu cámara, no puede verte. no sé, ¿no se ve? No, Uy, si se puede, ¿no? Pues si está, si no se puede, pues tranquilo. pues es que estoy, no sé si ahí ya puedan ver, que no me está, creo que no me está dejando es proyectar. Sí, bueno, tranquilo, pues la idea sí es Entonces, verte, pero bueno, pues, si quieres sigue, tranquilo. no, profe, entonces yo al principio digamos que veíamos esta materia y nos pasó
con mis compañeros de grupo que como que tomamos un poco el concepto erróneo de lo que era la dirección estratégica. Luego de esto, pues ya con la charla que tuvimos con el profe incluso el sábado, comenzamos a entender un poco más que lo que decía el profe ahorita, no es solamente yo hago mi parte y ya, sino era unirnos, el trabajar en equipo y poder llegar a un objetivo común, que era el poder lograr, el poder llegar a hacer el trabajo que era para nosotros pues el emprendimiento. Con todo eso que digamos, la materia, las otras materias que hemos visto también, siento que en el trabajo, digamos, lo que yo hago en este momento en mi trabajo es una parte más de soporte, pero sí iba a las reuniones y yo sentía solamente que era mi parte. Ahora siento o como entiendo mejor y digo, ah, es por esto que ellos hablan de esto, o digamos el por qué los KPIs miden esto, porque pues ellos nos presentan un cuadro de mando KPI, entonces nos da una visión más amplia y el poder entender también qué están haciendo los demás para que hacemos el objetivo común de nuestra área como tal. Entonces es eso, me llevo ese aprendizaje. Digamos que en la parte de las redes sociales, sí veo que es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros que podemos aprovechar y que nos va a dar muchas herramientas también para poder seguir creciendo. Entonces, ese era el aporte que quería hacer. Y, profe, me estaban escribiendo dos de mis compañeros que si porfa también les puede dar ingreso que estaban buscando, que se les cayó la señal, me decían, Ok. Melissa y Jaro. Sí, ya aquí acabo de ver dos, ya. Ah, vale, profe. Sí, Era, entonces, bueno, Lady, sigue. eh, Gracias, Manuel. Sigue, Lady. Bien, muy bien, yo Hola, voy buenas tomando nota. noches, profesor. ¿Cómo estás, Lady? Bien, sí, señor. Pues mi aporte como tal, ya de conclusión de la materia, siento que el primer foro fue como un cambio para lo que íbamos a manejar durante toda la asignatura, porque fue como conózcanse, empiecen a mirar sus habilidades, sus conocimientos, cómo se pueden complementar y cómo pueden llegar como a un objetivo en específico. Entonces, ir manejando, saber cómo nos íbamos comportando, la sinergia que teníamos todos, el respeto mutuo, todo, para poder llegar a, digamos, al informe 3 que es donde ya tenemos un objetivo claro, un objetivo planteado, cómo lo podemos desarrollar. Y también como el trabajo en equipo donde todos tenemos como diferentes habilidades y diferentes como trabajos, diferentes vivencias, entonces ir uniendo todos para saber cómo se puede ir retroalimentando todo el trabajo. Me pareció muy interesante y el hecho de que hoy en día las redes sociales son súper importantes, entonces un nuevo emprendimiento, una nueva visión siempre es importante. Entonces, estar siempre trabajando de la mano de las redes sociales, siento que puede llegar a que todo lo nuevo pueda llegar a seguir creciendo y no. Entonces, eso también me pareció interesante. Excelente, Lady, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me diría Laura? Bueno, buenas noches, profe. Sí, Bueno, pues algo para compartir, profe, es que, digamos, yo antes pensaba, digamos, tener un emprendimiento, una idea, digamos, para vender algo era, listo, compre las cosas y comience a vender, ¿sí? Pero aquí, pues, he aprendido que eso tiene etapas, ¿no? Digamos, desde el inicio, digamos, de un equipo en donde, digamos, cada uno tenga sus funciones precisamente en ese proyecto. Y no es así como a la loca que compra y comienza a vender y pues digamos que defiendas. Y no, pues aprendí que eso tiene transiciones, eso es por etapas, te dedica de mucho tiempo, de planeación. Incluso pues uno se puede implementar la innovación desde el inicio, digamos, de plantear el proyecto. Por ejemplo, diferenciarnos en la innovación de, bueno, cuál es ese proyecto o qué, a qué se va pues a enfocar. Que listo, que lo tiene otra competencia, otra empresa. Bueno, no importa, pero igual, siempre buscando la innovación o la
como esa diferencia, pues en comparación con la competencia. Que listo, si bien todos tenemos, digamos, el uso de redes sociales, entonces, bueno, busca igual la diferenciación en marketing, ¿sí? Cómo hacer la publicidad, pues cómo la manera de llegar pues al cliente, igual siempre, digamos, teniendo en cuenta como la palabra de innovación o de diferenciación. Y también lo que me llevo, profe, es que a pesar que pues todos somos pues un equipo pues multidisciplinario, tenemos diferentes profesiones, pudimos pues relacionarnos y comunicarnos para llevar pues a cabo un eh, proyecto y pues tuvimos una comunicación pues adecuada a pesar, digamos, de eso, profe, de ser, digamos, que de cada uno pues tenga una profesión y trabaje en algo diferente. Claro, qué bien, muy bien, muy bien. Gracias, Laura, muy interesante. Y, ustedes dos, digamos que los últimos tres aquí, Manuel, Lady y Laura acaban de hablar de algo que es transversal acá, como lo dicen, es con dónde identificar fuentes de innovación. Cuando uno le hablan de innovación, eso suena como a cliché, ¿no? La innovación, ¿cierto? Pero ¿será que la innovación tiene un método? ¿Será que la innovación hay unas etapas para innovar? ¿O es que un día me levanté y se me ocurrió algo? Sí, y eso es innovación, pues entonces eso es involuntario. ¿O será que uno puede forjar una disciplina y más aún en equipo para innovar? Sí, esa es una de las preguntas que han surgido mucho alrededor de este tema de la innovación. Entonces, por eso nosotros hemos incorporado dos temas claves. Uno, creación de equipo. Dos, comunicación. Tres, identificar fuentes de capital, de recursos estratégicos. Y cuatro, un objetivo. Y ahí se están dando las bases para generar innovación, ¿cierto? Entonces eso era para complementar lo que tú dijiste, que está muy, pues me gusta mucho lo que tú acabas de decir. ¿Qué me diría Gladys en este momento? Para escuchar y luego escuchemos a Adriana. Me gustaría escucharlos a Buenas cada noches, uno y se profe. escuchan. Sí, sí, dale. Bueno, pues a través de la clase, cuando empecé, la verdad, no entendía mucho. Yo decía, Dios mío, no entiendes esto, no, mejor. Pero ya a la medida que iba avanzando y más con los parámetros que usted da, uno tiene que coger lo que usted nos da para investigar y coger esa rúbrica. Esto hace que entienda muchísimo más el trabajo que voy a realizar. Y ya enfocado en esto, encontré dentro de esa rúbrica algo que era el cuadro de mando, porque yo tenía entendido de pronto un Canvas, una matriz de Porter, bueno, muchísimas matrices que me han enseñado en la universidad o a lo largo de mi vida, pero jamás había escuchado de un cuadro de mando. Y este me parece muchísimo más importante que los anteriores, porque en este abarcamos lo que es la innovación, lo que son, por lo menos yo decía, para mí la tecnología es solo un computador, la calculadora, pero jamás pensé que el tema de las redes sociales también hicieran parte de implementar esa tecnología dentro de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Y bueno, ya volviendo a lo que es el cuadro de mando, me gustó muchísimo porque ahí es donde uno mira todo lo que son las falencias, en lo que estamos mal, en lo que debemos mejorar, una innovación, lo que son las estrategias, los monitoreos, el abarque en general de todo lo que hay en la empresa, o sea, no solo el tema de dinero, no solo el tema de infraestructura, sino todo, hasta el recurso humano, hasta el perrito que también hace parte de la empresa. Esto me gustó mucho de un cuadro de mando. Gracias, Gladys. Lo dices muy bien. Eso es, y el cuadro de mando, eso es clave decírtelo porque es que a uno cuando le hablan de cuadro de mando uno cree que eso sí no es una cosa computarizada y complicada, ni me hable. Y resulta que el concepto del cuadro de mando es, tiene que ser sencillo. O sea, lo que uno no entienda de manera sencilla no sirve, ¿cierto? Es porque, y si yo no lo puedo explicar de manera sencilla, es porque yo tampoco lo entiendo, ¿sí? Si yo quiero enredarlos a ustedes acá es porque yo tampoco entiendo. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces el tema del cuadro de mando sencillamente es, mire su empresa como una cantidad de actores y de un mapa. Mire ver cómo están conectados, cómo se relacionan. Y mire por dónde entra la información y qué sale al final. O cómo le entra el dinero y qué es lo que yo entrego a cambio, ¿cierto? Entonces, y en ese proceso, ¿quién tiene que ver?
Entonces, ¿será que primero está el contador que descarga de inventario, luego el de mercadeo que ofrece, luego el de producción, luego entonces ahí empezamos a ver perspectivas, ¿cierto? Entonces, y luego decir, bueno, ¿y cómo hago yo que voy bien o voy mal? Dígame, ¿dónde puede usted medir? Alguien mencionaba los KPIs. ¿Dónde puede usted medir que va bien o mal? ¿Sí? Y mencionábamos el caso de las carreras de carros, el caso de los pilotos. Ellos viven montados en un cuadro de mando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es finalmente de lo que se trata. Adriana, creo que falta Adriana, ¿cierto? Sí, señor. Hola, profe. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Bueno, pues Sí. primero que todo, pues agradecerte por todo lo que nos has brindado, la información, el tiempo, la disposición y por supuesto a mis compañeros que también trabajamos muy, muy unidos en grupo. Y pues para mí definitivamente el resumen y lo que me queda de todo este proyecto es que cuando uno inicia un proyecto, finalmente lo que busca es darle una muy buena experiencia tanto al usuario, al cliente o como se llame, porque lo que uno busca es resolver ciertos problemas que afectan tanto una operación, un procedimiento en cada una de nuestras áreas. De pronto, digamos, al tenerlo en nuestros trabajos, es como brindar esa buena experiencia, esa buena planeación que uno hace a la hora de desarrollar un proyecto y el producto final, ¿cuál es? Que nuestro usuario, cliente, como se llame, quede satisfecho, que se cubra como la necesidad que se busca dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, sí, efectivamente, para mí la planeación es lo mejor que puede existir. Infortunadamente, muchas veces tiene variables y a veces como que aún no tenemos la cultura de respetar una planeación porque un ejemplo, tienen una reunión programada y de pronto lo sacan de la reunión y tiene que entrar a otra. Entonces ahí empieza como la planeación de pronto a desfigurarse y a perderse un poquito. Pero definitivamente pues la clase nos ayudó también a trabajar con grupos interdisciplinarios, como lo decía Laurita. Cada quien, pues Laura es médico, la otra niña era contadora, administradora. Sin embargo, cada uno aplicó su profesión, aplicó sus roles y pienso que la comunicación también nos fluyó. Entonces sí nos llevamos una muy, muy bonita experiencia y pues de nuevo muchas gracias por toda la disposición que tuviste con nosotros. Te lo No, agradecemos. no, es que sí, de hecho, soy yo el que lo agradezco, porque es que yo tiendo a emocionarme con esto más de la cuenta, ¿sí? Yo haría esto gratis, ¿sí? De verdad, o sea, yo le dedico a esto más horas de las que debería. También es una obsesión mía, porque es que a mí esto me encanta, ¿sí? Pero entonces, lo que tú dijiste era clave, porque es que la parte de experiencia. ¿Sí? Y a veces cuando uno está enseñando, yo cuando no tenía tanta experiencia lo hacía, quería era llenarlos de información. Y ahora lo que quiero es darles herramientas y que ustedes experimenten algo durante la clase, vivan algo, ¿sí? No llenarlos de cantidad de información, que mire, aquí hay un material, traten de experimentarlo, ¿sí? Por eso la creación de equipo es clave, ¿sí? Y entonces eso es lo que le da valor al final. Eso es lo que le da valor al final, porque al final todas las veces sale algo diferente, ¿sí? Eso es para mí es súper importante, ¿sí? Diego Fernando, te escucho. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches para todos. Sí. Voy a hacer como un resumen de lo que adquirí basándome en las rúbricas. Ujú. Inicialmente, uno a veces no se analiza a uno mismo, profe, las fortalezas y debilidades que tenemos cada uno. Entonces, eso me pareció chévere en la rúbrica uno. Después, algo interesante de la rúbrica 2 ya teníamos una idea de proyecto. Establecimos las áreas, la misión, la visión. Teníamos las misiones secundarias, que teníamos que tener los factores para medir esas misiones. Pero algo interesante que pasó fue que cuando llegamos a la rúbrica número 3 que estuvimos analizando nuestros competidores, nuestra idea de negocio inicialmente era virtual. Nos tocó convertirla en híbrida. ¿Por qué? Como que era para competir contra esos competidores. Y otra de las cosas que me pareció interesante es, basándonos en las áreas de la rúbrica número 2 cuando establecimos nuestra idea de negocio, es cómo era que se unían, que era lo que usted pedía en la parte de como un mapa estratégico. Entonces uno lo que era analizaba era que uno inicialmente pues tenía los participantes, pero dónde entraba la parte de logística, dónde entraba la parte de contenido, de comunicación,
y al fin y al cabo todo eso se unía para llegar a una misión y volver a los participantes. Y ahí era donde se creaba como un ciclo. Eso es como lo que inicialmente así entendí, profe. Exacto. Que usted dijo algo clave aquí, mire, usted dijo lo que al final estamos es haciendo y al final tenemos que evaluar porque esto hay que volverlo a hacer, ¿cierto? Y ese es el concepto de la organización ágil, la iteración. La iteración es yo hago, reviso, planeo, hago, reviso, ¿cierto? Evalúo y vuelvo y lo hago, ¿cierto? Y así, y eso es lo que me hace escalar. Eso es lo que me hace escalar un negocio. Es una organización ágil. Los emprendimientos digitales y emprendimientos físicos buscan mucho este proceso de la iteración, ¿cierto? Y eso es exactamente en lo que estamos acá, porque fíjese que es creación de capital humano, estructural, relacional. ¿Y que ya? No, vuélvase otra vez, porque el capital humano hay que seguirlo fortaleciendo. Hay que seguir creciendo para poder seguir creciendo allá afuera. Esto es como un efecto. Las redes sociales es yo crezco aquí adentro y el efecto es que va creciendo allá afuera. Es como una ola, ¿sí? Es como una ola que se expande. Entonces, ahí está el concepto de las redes, ¿cierto? Entonces, crezcamos en capital humano, pero vamos buscando una estrategia para ir migrando, porque si nos quedamos en este punto, nos vamos a ahogar también. Entonces, crezcamos, pero vamos migrando, ¿cierto? Entonces, es fundamental eso que usted dice, el concepto de la iteración, ¿cierto? Ciclos, revisión y volver a aumentar, y hacerlo mejor cada vez, ¿sí? Uno de los problemas que uno ve en esto, sobre todo cuando uno pues, asesora a personas en este tema, es que el ciclo no lo cierran, ¿cierto? Entonces, a veces no terminan o ensayan una vez y se vencen, o sea, no continúan, ¿sí? Entonces ahí es donde el equipo es muy importante, ¿sí? Muy importante, el tener el equipo y esa comunicación entre todos. Y si los resultados no se dan, el resultado tiene que ser la comunicación, ¿sí? La comunicación entre todos, ¿cierto? Si no estamos alcanzando las cifras que queremos allá afuera, cómo nos estamos relacionando nosotros entre nosotros? Si eso está mejorando, estamos creciendo capital humano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es otra manera de generar resultados. Y eso sí está en nuestras manos. Entonces ahí hay una otra fuente de creación estratégica increíble, ¿cierto? Entonces fíjese, si el capital relacional no se está dando, pues entonces crezcamos capital humano y trabajemos algo estructural. O sea, como que no nos olvidemos, todo el tiempo estamos pensando hay varias fuentes de capital. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario para hacer, para decir después de esto. Ya todos Profe, buenas pasaron. noches. Adelante, adelante, Albeiro, te escucho, pues. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo sí quiero decir algo, profe, agregar ya lo que se ha dicho. Eh, Me quedo que al comienzo, tengo que ser honesto, y prácticamente hasta a la segunda rúbrica fue que vine a entender la dinámica, ¿sí? Algo compleja desde el comienzo, pero hasta llegar a la rúbrica 3 realmente se dio el engranaje de todo, ¿sí? Se fue soltando, porque empezamos desde los grupos, éramos grupos de trabajo, pero después pasamos a ser un equipo, ¿sí? Para organizarnos, para conocernos. Pues obviamente, pues si no se conoce, pues mucho menos vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. Pues para llegar a algo como se llama innovación o a un emprendimiento, que era lo que se estaba buscando, que es el objetivo de esta materia del direccionamiento. Entonces, fue muy complejo, profe, para mí, ¿sí? Pero a medida que fuimos evolucionando, fuimos avanzando en las tutorías, en las clases, pues fui entendiendo la dinámica, fui entendiendo la organización, ese ese sujeto faltante que siempre estuvo ahí, ¿sí? Para entender al final cómo lo vamos a encontrar, en dónde es, dónde se aplica, cómo se aplica. Entonces, me voy contento, dice que no se perdió la plata en esta materia, ¿sí? Aprendí algo nuevo, algo de cómo interactuar con las redes sociales hoy en día a través de los negocios, a través de las redes sociales, aplicándolas entre nuestras empresas y entre nuestra vida personal también. Entonces, para llegar pues,
al final, en el caso mío, lo que llamamos en la estrategia la espina pescado, ¿sí? Para tener ese resultado, ¿sí? Ese hilo conductor que usted me enseñó. Entonces, yo rescato eso, profe. Obviamente que no fue fácil, pero al final se logra el objetivo. Muchas gracias. Muy bien, Albeiro. Bueno, eso también vale la pena que usted lo diga, ¿sí? Porque pues usted lo empezó a ver desde su propia experiencia. Es que la ventaja de esto, y yo eso lo entiendo bien, porque ese es el paradigma cuántico. Cuando uno le habla a una persona, uno no le está hablando a todos igual, ¿sí? Porque uno entiende cuando uno relaciona lo que escucha de afuera con su propia experiencia. Entonces, por eso es que me gusta que ustedes me devuelvan acá, porque es que todos me están hablando o sea, lo están relacionando con la experiencia que ustedes tienen. Y uno entiende las cosas en ese momento. Entonces, yo estoy recibiendo material completamente nuevo. Sí, un ¿De momento que yo de acuerdo? país. ¿Listo? No sé si alguien más tenga algún comentario, algo que decir sobre esto. ¿Listo? Terminamos entonces. ¿Sí? Buenas noches, señor docente. Yo tenía acá una responsabilidad y acabé de ingresar. De pronto estoy un poquito perdido. Sí. Mi nombre es Juan Diego. Dale, Juan Diego. Sí, te escucho. Te escucho, Juan Diego. Profe, acabo de ingresar. Yo pues estoy activo en el ejército y pues verifiqué la posibilidad y pues estoy muy interesado en verificar. No escuché lo que estabas hablando, pero pues me presento. Estoy atento a cualquier situación. Ah, Gracias. bueno, no, no, perfecto. Muy bien, muy bien. Mira, la verdad es que aquí estábamos, era en una sesión de retroalimentación para mí. Y básicamente era como la última sesión, ¿cierto? Ya de este bloque, desearles muy buen comienzo de la especialización y de los temas que vayan a manejar. eh, y pues, obviamente, pues quedó a la orden para ustedes, para el futuro y demás, a invitarlos a las nuevas actividades que vamos a realizar. Bueno, entonces, no sé, yo creo que podríamos irle dando cierre, ¿cierto? A este tema. Pero, sin embargo, y aquí viene la última cereza del pastel es los que estén interesados en aprender, en seguirme escuchando en las redes, síganme en Instagram, @mercadeo cuántico, ¿sí? Síganme, porque yo hago eventos en vivo, yo tengo una comunidad, yo voy trabajando también todo lo mismo que estamos hablando en las redes. Yo sigo subiendo contenido sobre emprendimiento digital, sobre marketing digital, los eventos de investigación que hacemos. Me gustan las herramientas digitales, les voy a poner por acá. Si no tienen redes, abran una. Pueden abrir una si les interesa, obviamente. Si esto les llama la atención. Si no les llama la atención, no es necesario. Pero voy a poner, voy a ponerlo por acá, ¿cierto? Eh, ¿Dónde puedo poner el chat aquí? ¿Cierto? Les quiero poner, porque no me dejan, claro, ¿no? Están poniendo, Mercadeo cuántico, profe. sí, @mercadeo cuántico pegado. ¿Listo? Jugando golf, sí. Correcto, correcto. Yo juego golf también con mi hijo. Mi hijo ya va muy lejos. Está que juega torneos. Ya dentro de poco lo va a llevar a Estados Unidos a un torneo. @mercadeo cuántico. Yo hablo sobre emprendimiento. Aquí estoy en el chat poniendo la dirección de Instagram y la voy a poner en HTTPS. Eh, Instagram, mercadeo cuántico. Mercado cuántico como mi línea de investigación, como lo que hemos venido hablando.
muchas cosas les va a sonar familiares. De hecho, ustedes tienen una ventaja porque la gente que me sigue en redes y nunca me ha seguido, se estrella un poquito este man que está hablando. Pero ustedes, wow, para ustedes inclusive va a ser interesante, porque ustedes ya están en mi mundo, o sea, yo los acogí a ustedes acá y ustedes ya están en mi cuenta, ¿sí? Y yo voy a seguir hablando sobre esto. Yo tengo yo tengo yo tengo cursos digitales, mentorías digitales, tengo modelos de coproducción, tengo mis páginas web, tengo redes en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces es bueno porque ya ustedes entran a mirar la parte, ya ustedes miraron toda esta parte, digamos, la creación, el origen, toda la parte académica, esto es un trabajo largo. Y ya ustedes en redes van a entrar a ver como el otro lado de la cara y eso es bien interesante cuando ustedes han pasado de un lado y ahora van para el otro. Entonces, pues los invito a mis Instagram Lives, los invito a que vean mi contenido. Eh, pueden entrar a mis enlaces, ¿cierto? Yo hago podcast. Bueno, no, interesante, interesante. Yo disfruto mucho eso y pues lo he estudiado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí veo que ya me están siguiendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues básicamente esa era pues la presentación. Así queríamos terminar el día de hoy. Creo que fue una clase increíble. Yo les agradezco. Fue una clase increíble. Yo no, para mí no es una clase. Para mí es como no, realmente no tiene el formato de clase. Ya no. Es más como es como una mentoría digital, que ya es el modelo que yo tengo, ¿cierto? Obviamente que lo tenemos aquí dentro del currículo, pero ya es como una mentoría digital para ejecutivos, ¿cierto? Que es la manera como yo más o menos, sí, ya lo tengo muy estructurado mi material, para que sea como, ¿cierto? Abierto un poco más. Entonces, bueno, no sé, muchas gracias a todos, les deseo mucha suerte. Fue pues un momento súper agradable con todos ustedes acá hablando. eh, y siempre me gusta terminar mis asignaturas de esta forma, ¿cierto? Entonces voy a parar la grabación acá. ¿Ok?